Bueno, bienvenidos todos a nuestro podcast. Vamos a hablar de un libro muy interesante, la verdad, que debería competirnos a todos los colombianos y es del señor Diego Garzón Carrillo. Y habla de un periodista que para la mayoría es desconocido, pero cuando usted conoce la historia y el trasfondo de por qué el libro es, uno lo deja impactado. Y es que habla de básicamente conspiraciones y cosas que pueden pasar en un país como Colombia, ¿no? Así es, Juan. Así es. Vamos a hablar hoy de un libro muy interesante. Yo estoy muy entusiasmado de que podamos ir entendiendo esta obra que no solo trata de la vida de Ricardo Calderón, sino que es es un pequeño retrato también de de otra realidad que muchas personas en nuestro país desconocen precisamente por el anonimato de Ricardo Calderón. Entonces, bueno, pues Sí. a A ver. darle al libro El reporte invisible. Se me había olvidado decir el título, perdón. Bueno, si quieres yo abro y vamos a ver cómo empieza el libro. Y es que el libro abre con una escena que no solo es impactante, sino profundamente reveladora del tipo de periodismo que vamos a ver a lo largo pues, de toda la obra. Pongamos en contexto, es 1 de mayo, una carretera entre Ibagué y Bogotá, no es como un lugar urbano, no hay protección, no hay cámaras, es un espacio vulnerable. Y ahí está Ricardo Calderón, regresando de una reunión con una fuente de la esposa de un sargento, que estaba preso en Tolemaida. Es decir, ya desde el inicio estamos en una historia que involucra al poder militar, a la justicia y posibles irregularidades dentro del Estado. Lo que pasa después de Mm. esto es que rompe absolutamente con cualquier idea romántica que podamos tener del periodismo. ¿Por qué? Porque Ricardo Calderón se detiene en ese momento, se baja del carro y aparece un carro gris, ¿sí? Aquí no hay ninguna duda de que lo que pasa es una confusión, ¿no? Aquí sencillamente las personas que iban en el carro lo llaman por su nombre, le dicen Ricardo Calderón. Y esto es muy clave porque indica que no es un acto al azar, no es que se hayan encontrado con Ricardo, sencillamente es un ataque dirigido, que es consciente, que es premeditado, que es planificado. Y es que aquí vienen los disparos. Son 6 veces en que descargan la pistola y muestra el intento de silenciar a un periodista como lo es Ricardo. No, horrible. Y lo que me impresiona, la verdad, es la reacción de Calderón, que es como casi instintiva. Se lanza al pasto, se arrastra, se protege como puede. Pero lo más interesante no solo es la acción, sino lo que simboliza. Ese momento sintetiza todo el libro, literal. El periodismo como una actividad que no solo pues nos revela la realidad, sino que se convierte en parte de ella. Es un actor incómodo que genera reacciones muy violentas. Sí, y es que desde ahí el libro ya nos empieza a mostrar una idea mucho más clara. Y es que esto no es una historia sobre periodismo. Lo que quiere contarnos el libro es una historia sobre las consecuencias reales que tiene investigar en este país. Entonces, nos muestra, sí, lo que puede traerle a una persona cuando decide ir mucho más allá de lo superficial, ¿no? Cuando digamos que no es solo la punta del iceberg, sino que ve todo el iceberg. Y el atentado no es el clímax, es el punto más bien de partida de este libro. Luego, ya después de ese inicio tan fuerte que fue pucha, yo creo que a todos como que nos sacude desde el primer momento, el libro se vuelve, digamos, ya un poco más, mejor dicho, la forma en que lo cuentan se vuelve mucho más inteligente. ¿Por qué? Porque retrocede. Es decir, nos empieza a llevar por el origen de Ricardo Calderón, la entrada a uno de los grandes medios colombianos como lo es la revista Semana, y aquí ya empieza a haber un contraste muy importante, y es que Ricardo, cosa que no nos hubiéramos imaginado en un primer momento, pues empezó su carrera de periodista cubriendo deportes. Sí, claro, y es que eso es clave, porque rompe la idea de que los grandes periodistas de investigación pues nacen directamente para ese rol, ¿no?
Calderón no entra al periodismo pensando en destapar escándalos del Estado, entra como desde un lugar mucho más cotidiano, inclusive liviano, más family friendly, como para Sí, todos. total, total, y por eso es que ahí empieza a construirse como ese método, ¿no? Porque él aprende a hablar con las fuentes, nos muestra también cómo moverse en diferentes contextos, cómo verificar la información, o sea, yo creo que esto es como toda una clase de periodismo. Y lo más importante es, también importante para todos los periodistas, es que aprende a desconfiar, ¿no? O sea, no, es decir, Mm. no quedarse con la primera versión de los hechos. Sí, y es que hay algo que el libro muestra de manera muy sutil, pero muy poderosa. Muchas de sus investigaciones las hacía prácticamente solo. Eso habla de un tipo de periodismo muy distinto al de grandes equipos. Aquí hay una figura mucho más solitaria, como más artesanal, donde el periodista depende en gran medida de su criterio, ¿no? Sí, Juanito, total, total. Y fíjate que eso tiene una carga súper grande de responsabilidad porque no hay una red constante, como que le ayude a amortiguar esos errores que uno puede cometer dentro del periodismo, bueno, dentro de cualquier profesión, ¿no? Una red de apoyo es muy importante. Sí, claro. Entonces, pues bueno, cada paso, cada decisión que toma, pues tiene unas consecuencias. Sí. Aquí ya vamos como, vamos ya a resumir los capítulos como 5 y 7 como el caso de las armas, ¿no? Aquí entramos en una de las historias más potentes del libro y probablemente una de las mejores que muestra el método de Calderón. Él decide responder una pregunta aparentemente simple. ¿Qué tan fácil es conseguir armas ilegales en Colombia, no? No, tremenda pregunta, tremenda pregunta. Pero bueno, lo que empieza como una pregunta se va convirtiendo rápidamente como en un trabajo de campo, en una inmersión, en un mundo, yo diría que en un submundo, ¿no? Que es completamente legal. Entonces, él empieza primero contactando a un sargento retirado del ejército y ahí esto ya nos muestra también algo bien importante y es que las fuentes no son necesariamente externas al sistema. Esto fue pucha, a mí me voló la cabeza porque, porque bueno, imagínate que la fuente sea un coronel, un sargento retirado del ejército. O sea, quiere decir muchas veces las fuentes están dentro del mismo sistema. No, y lo peor es que luego lo conecta con un vendedor ilegal. Se cita frente a Indumil, que es como una institución oficial, y ese detalle no es menor. El mercado ilegal está literalmente al lado del sistema legal. Y es aquí, Juanito, no sé si te acuerdas, cuando le ofrecen un revólver por un millón Sí. de pesos. Entonces, bueno, yo creo que aquí es fácil que uno pueda pensar que se terminó la historia, sí, que ya no va más, pero aquí Calderón como que lo empuja uno más y entonces él pregunta no solo por el revólver, ¿no? Sino que ya se va a preguntar por fusiles y la respuesta, que es lo más impactante de la persona con la que está hablando, es que le dice, todo se puede, o sea, como diciéndole, yo se lo consigo, lo que necesite, yo se lo doy. Exactamente. Y es que esa frase resume toda una estructura de corrupción. No es un caso aislado, es un sistema donde lo ilegal, pues, tristemente se ha normalizado. Aquí pues, parece que todos ganan, ¿no? Sí, 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 eso es impresionante ese mercado ilegal, ¿no? Luego de esto, viene esa reunión que es bien importante, que ya después nos empieza a conectar los puntos y es una reunión que pasa cerca de la casa de Nariño. Y lo que pasa allí, ¿no? Lo que encuentra Ricardo es, bueno, son armas con el escudo del ejército, granadas, proveedores. Mejor dicho, no estamos hablando solo de tráfico ilegal, sino de algo muchísimo más grave que es el desvío del armamento oficial, es decir, de las armas de los militares. Sí, aquí el periodismo cumple su función más incómoda, como mostrar que el problema no está fuera del Estado, sino pues, también dentro de él, lo infecta. Sí, total. Y es que si te das cuenta, la historia no se queda como en la revelación, ¿no? Es decir, cuando sale lo atacan, lo apuñalan en la pierna y aquí hay algo, digamos que ya empieza a definir a Ricardo y es que a pesar de eso, él decide volver. O sea, él decide volver al lugar,
decide recuperar su celular, continuar. O sea, me parece que es un tipo, eh, bueno, perseverante, no sé, terco, que yo creo que es una de las grandes virtudes en el periodismo. Mm. Sí, es que lo que estás diciendo conlleva una decisión que es profundamente compleja, porque no es como heroísmo puro, es como una mezcla de compromiso, obsesión y convicción de la que la historia pues vale la pena, pero es como una dualidad a él, que le gusta como meterse en problemas y que le da huevo si su vida está en peligro, ¿no? Juanito, si eso no es vocación, ¿qué es vocación? Exacto. Bueno, luego aparece otro elemento clave, ¿no? Y es la llamada del entonces coronel Oscar Naranjo, que le advierte que una banda planea robarlo y lo quería matar. Entonces, lo que le quería decir es, el periodista no está solo en el crimen, o sea, está dentro de su radar, lo tienen ya como muy bien fijado. Sí, y es que eso redefine completamente el rol del periodista, ya no es solo testigo, es alguien que altera el entorno por el simple hecho pues de investigar. Es un protagonista más, es alguien Total. que puede definir el curso de cómo se va a contar la historia y hasta dónde puede llegar, ¿no? Así es, Juanito, sí, él ya no está desde afuera mirando y contando y narrando, sino que ahora hace parte de Mm. la historia. Eso a mí personalmente me sorprendió muchísimo, pues lo que veníamos hablando un poco, ¿no? Esa valentía, esa pasión. Pero bueno, otra de las historias más fuertes que, bueno, empiezan como a verse en el capítulo 8 en el 9 en el 10 más o menos, es esa inmersión, ¿no? Es cómo llega él al Cartucho, que es uno de los, o era uno de los lugares más violentos y marginales de Bogotá, pues en ese momento. Sí, claro, y aquí el método cambia, ya no es solo investigar, es infiltrarse, disfrazarse, intentar desaparecer dentro del entorno, que pues la gente que sabe que ha entrado ahí, o sea, a ti te pillan espiando, por decirlo así, ¿no? Eso ya es una muerte segura. Claro, y fíjate que él, bueno, él se arriesga, ¿no? Él se arriesga, pero pues sencillamente ese ideal de pasar como invisible, pues no es perfecto porque al final lo terminan descubriendo y cuando lo descubren, pues obviamente, pues imagínate cuál fue la reacción de la gente, ¿no? Lo rodearon, lo atacaron y pues cogieron botellas y pues obviamente lo hieren, o sea, pues Lo lastimaron. se dieron cuenta de que él estaba ahí. Mm. Sí, y eso muestra como otro tipo de riesgo. Mm. No es el riesgo del poder institucional, sino el de las calles, el impredecible, el de aquí no hay filtros de nada. Sí, sí, y aún así, que la constante de Ricardo, bueno, eso es lo que cuentan dentro de todo el libro, es como su impulso a no retirarse, ¿no? O sea, como volver a meterse a pesar de todo lo que le pasa y seguir investigando. Sí, no, y es que nosotros también como periodistas nos obliga a preguntarnos qué lleva a un periodista a insistir a ese nivel, como no es solo un trabajo, una convicción profunda de que entender esos espacios es necesario para contar la historia de este país. Y ya como para ir como en los capítulos de como 11, 12, 14, ya en esa parte del libro vemos el impacto de su trabajo, ya no solo historias puntuales, sino grandes escándalos nacionales. Claro, pues podemos hablar perfectamente del caso del DAS, que es una institución del Estado que termina básicamente siendo cerrada por la corrupción y el espionaje y abusos. Sí, o también la cárcel de Tolemaida, donde militares condenados vivían en condiciones privilegiadas con libertades que pues, obviamente no deberían tener. Y es que aquí el libro también muestra algo fundamental. El periodismo no solo revela hechos, revela también estructuras, muestra cómo el poder se protege, cómo se encubre, ¿no? Sí, sí, total, total, total. Acá también muestra que esas historias pues no son aisladas, ¿no? Es decir, Mm. hay una conexión entre la política, las Fuerzas Armadas, el narcotráfico,
Básicamente es una radiografía del país y el periodista aquí funciona como un hilo sencillamente que conecta esas piezas. Pero bueno, todo eso tiene unas consecuencias y pues el libro pues no las ocultas, o sea, las narra. Sí, claro, como esas amenazas constantes, seguimientos, como presión sobre sus fuentes, pues bueno, de las personas que lo intentaban cazar. Así es. Y lo más inquietante es que muchas veces, y pasa varias veces en el libro, es que pues, Ricardo no sabía de dónde venían las amenazas, ¿no? O sea, no sabía si era de los mismos oficiales o si era también eh, de los grupos armados ilegales. O sea, pues muy difícil para él rastrear de dónde vienen esas amenazas. Sí, claro. Y es que ya el libro, una idea muy poderosa del periodismo, tiene la capacidad de transformar pues, la realidad, de exponer lo que está oculto. Así es, y ahí aparece Juan, no sé si tú también lo viste en ese momento, como ese concepto de invisible, ¿no? Sí, claro. Y más como una persona como él que siempre le gustó estar como detrás de las cámaras, o sea, en el sentido de que, digamos, cuando él ganó el premio Simón Bolívar, él pues fue y lo recogió, pero pues como que le dio igual, o sea, no es que le haya igual, solo como que le da pena, como que no, como que de verdad no lo hace como por las cámaras o el reconocimiento, es porque es el deber ser de un periodista. Así es, así es. Yo creo que, bueno, nos va dejando realmente unas conclusiones muy poderosas. Yo creo que Sí, nos va todo el libro llevando por historias, por descubrimientos, por cosas que uno nunca pensaría como ciudadano del común y que pues Ricardo Calderón se atrevió a contar, ¿no? No solo a contar precisamente que lo que venimos hablando, sino a sumergirse completamente. sí, tienes toda la razón. Yo me quedo con la conclusión de que el libro desmonta cualquier visión superficial que las personas pueden tener del periodismo. Nos muestra que investigar de verdad implica una incomodidad estructural muy profunda y asumir unos riesgos reales y pues tomar decisiones éticas constantemente, ¿no? Sí, sí, yo pues estoy de acuerdo contigo. Em, Creo que, bueno, tenía una conclusión que va por otro lado, pero que igual se conecta y es que creo que este libro del reportero invisible pues es una defensa del periodismo visto como la defensa del servicio público, ¿no? Es decir, en un momento donde la visibilidad parece ser como el objetivo hoy en día, como de todos los periodistas, pues este libro, aparte de ser una clase magistral de cómo se debe hacer periodismo, pues plantea eh, el verdadero valor que está como en esa capacidad de hacerse al lado y dejar que las historias, en este caso la historia de Ricardo, pues tenga, la historia que él cuenta, ¿no? Tenga como un peso propio. Y pues yo creo que eso al final del día exige pues cosas muy difíciles como el rigor, como la disciplina, eh, bueno, la ética también, ¿no? Porque uno estar hablando con militares que no son tan rectos en su forma de ser y también meterse como en ese submundo ilegal de armas, sí, de cosas ilegales, pues es difícil. Sí, que hunde más al país en la guerra interna que hemos vivido como más de 50 años, ¿no? Así es, Juanito. Pues bueno, a mí me gustó mucho. Creo que vale muchísimo la pena leerlo y tratar de ver el periodismo con una mirada mucho más crítica. Sí, tienes toda la razón, Dieguito. De acuerdo contigo. Y bueno, hasta aquí dejamos nuestro resumen, visión del libro. De verdad, muchas gracias por escuchar. Juanito, gracias por el espacio. No a ti, aquí siempre un gusto hablar contigo.